Hermanos, vamos al tema número 13 de la serie sobre el Evangelio de Marcos. Y el tema de hoy lo he titulado Jesús no escoge lo mejor. Ese es el título. Jesús no escoge lo mejor. Y vamos a basarlo en Marcos capítulo 3, versículos del 13 al 19. Y dice la palabra de nuestro Dios: después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Ok, hermanos, yo no sé cuántos de ustedes han notado o han visto cómo generalmente cuando uno va al mercado, usted ve a la mayoría de las personas siempre donde están las papas, donde están los tomates, las cebollas, y todo el mundo, ¿qué es lo que hace ahí? Escoger, ¿verdad? Empiezan a escoger y normalmente nosotros escogemos y empezamos a tocar el tomate, la papa, a verla, a darle vuelta por todo lado, porque normalmente nosotros siempre queremos escoger lo mejor, ¿verdad que sí? Siempre queremos escoger lo mejor. Normalmente ojalá de que lo que queda ahí se lo lleve otro, pero yo quiero escoger lo mejor. Y yo creo que eso en todo. Generalmente cuando uno va a la carnicería o usted va inclusive a comprar pollo y usted empieza a ver los pedazos de carne, empieza a ver el pollo y a veces le dice, mira, yo quiero que me dé ¿verdad? Porque usted quiere el mejor. Eso generalmente es lo que nosotros queremos y por eso nosotros escogemos. Hermanos, pues en el Evangelio de Marcos nos muestra cómo Jesús, igualmente como nosotros escogemos, Jesús escogió a 12 discípulos para que estuvieran con él y enviarlos con una misión especial. Él escoge a 12 discípulos. Ahora, al igual como una persona escoge las papas, las cebollas, el tomate que él quiere, así también Jesús escogió a los que él quiso. Eso dice la palabra. En el versículo 13 dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Él llamó a los que él quiso. Al igual que nosotros escogemos lo que nosotros queremos, Jesús igualmente escogió a los que él quiso. Hermanos, normalmente cuando uno escoge las papas, el tomate, etcétera, es con un fin, es para hacer algo en este caso. Igualmente Jesús escogió a 12 discípulos con un fin, con un propósito, ya que había muchos otros discípulos. Hermanos, cuando Jesús empezó a caminar en este mundo, en esta tierra, empezaron a haber personas que llegaron a pegársele a él y muchas de estas personas se convirtieron en discípulos. O sea, seguidores de Jesús, porque eso es un discípulo, alguien que sigue a Jesús o sigue a un maestro y aprende de ese maestro. Había muchos, no solamente estaban los 12, sino que había mucho más, como lo vemos en Marcos 3, por ejemplo, versículo 7 y versículo 9. En el 3:7 dice, mas Jesús se retiró al mar ¿con quién? Con sus discípulos y le siguió una gran multitud de Galilea y de Judea. El versículo 9 dice, y dijo a sus discípulos que le tuvieran siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen. O sea, Jesús tenía un grupo de discípulos en este caso, que caminaban con él. Ahora, hermanos, todos los que hemos creído en Cristo, igualmente hemos sido llamados con un propósito. Hemos sido escogidos y hemos sido llamados con un propósito. Hermanos, si tú y yo somos cristianos, somos creyentes verdaderos, es primeramente porque Dios nos ha llamado.
Y eso, hermanos, inclusive es interesante y a algunos tal vez les cuesta entender esto, pero la Biblia es clara cuando dice que nosotros no le amamos a Él, sino que Él nos amó a nosotros primero. Entonces, eso quiere decir que igualmente Jesús te llamó y te escogió porque Él quiso. Es porque Él quiso. Ahora, pero Dios nos llama a nosotros con un propósito. Ahora, hermanos, ¿cuál es el propósito mayor por el cual Cristo a nosotros nos ha llamado, hermanos? El propósito mayor por el cual Cristo nos ha llamado, ahora entendemos que es para darnos salvación en Cristo, pero hay un propósito específico y es para que le sirvamos a Él. Para que tú le sirvas a Él. Hermanos, el propósito de todo creyente es que le sirva a Dios. Generalmente yo escucho personas predicar y decirle a la gente, es que Dios tiene un propósito para ti. Y todas las personas a veces empiezan a preguntarse, bueno, ¿cuál será el propósito de Dios para mi vida? Porque algunos equivocadamente creen que el propósito de Dios tal vez es que yo llegue a tener dinero o que yo llegue a hacer el viaje que yo siempre he anhelado. Hermanos, pero el propósito mayor de nuestro Dios no tiene nada que ver con cosas a veces superficiales de esta vida. El propósito es de que tú le sirvas a Él. Hermanos, y cuando hablamos de servirle al Señor, no es necesariamente acá en la iglesia, en cuatro paredes. Hermanos, servirle al Señor es donde tú trabajas. Servirle al Señor es en tu casa. Servirle al Señor es donde tú te encuentres. La gran pregunta es, ¿has entendido que tú debes de servir al Señor? ¿Le sirves tú a Cristo? En donde tú andas, donde tú caminas, porque el Señor llamó a estas personas con un propósito. Y el propósito es que le sirvamos a Él. Vea cómo lo dice Pablo en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Dice la palabra en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, dice su palabra, porque ellos mismos cuentan porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis, oigan esta palabra, de los ídolos a Dios. Ahora, ¿para qué se convirtieron de los ídolos a Dios? Para servir al Dios vivo y verdadero. Hermanos, si tú y yo nos hemos convertido a Cristo, es para servirle a Cristo. Es para servir a Él. El propósito mayor por el cual Cristo te ha llamado, entendiendo que es para que seas salvo, es también para que tú le sirvas a Él. Y el Señor llamó a estas personas, a sus discípulos, para que le sirvieran a Él. Ahora, si tú dices ser discípulo de Cristo, tú debes de servir a Cristo. De una u otra manera, todos estamos llamados para servirle a Cristo. Ahora, entre todos los discípulos, Jesús escoge exclusivamente a 12, como lo vemos en el verso 14, de todos los discípulos que habían, estableció a 12 para que estuvieran con Él, para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Hermanos, únicamente a estos 12 que Jesús los escoge con el propósito de enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para sanar enfermos y pudieran echar fuera demonios. Es a estos 12 que Jesús les da esta autoridad, ya que estos 12 se les da el nombre ahora de apóstoles, como dice Lucas capítulo 6, versículo 13. Hermanos, aquí en Lucas capítulo 6, versículo 13, encontramos nuevamente la elección de los 12 apóstoles, pero Lucas ahora enfatiza el nombre que se le da a ellos, a estos 12, en el versículo 13, y dice: y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, de todos los discípulos, a los cuales también llamó apóstoles. A estos se les dio el nombre de apóstoles. Hermanos, por lo cual entendemos que no cualquier persona puede afirmar ser apóstol, como lamentablemente hoy en día se está dando.
hermanos, donde hay montones de pastores, lamentablemente, que se han autoproclamado apóstoles. Hermanos, si la Biblia nos muestra claramente que los únicos que se les dio el nombre de apóstoles fueron a estos 12, que el Señor escogió de entre todos los discípulos, solamente a estos 12 se les llama apóstoles. Ahora, no quiero meterme más en esto porque muchos dicen, bueno, pero en el libro de los Hechos hablan de otros apóstoles. Sí es cierto, pero esos apóstoles no eran los 12 apóstoles de Cristo. Porque la palabra apóstol significa enviado. Los apóstoles que hay en el libro de los Hechos son personas que son enviadas por la iglesia y por eso se les da el nombre de apóstoles, pero eran porque eran enviados de la iglesia. Eso significa apóstol, alguien enviado. Pero estos 12, Jesús los escoge con un propósito específico y especial y Él les da el nombre de apóstoles en este caso. Hermano, yo no sé si usted, por ejemplo, ha leído la palabra, donde inclusive vemos en otro pasaje de la palabra, en donde Jesús no solamente escoge a estos 12, sino que luego Él escoge a otros aparte de sus discípulos que eran 70. Y a estos 70 Jesús también los envía a predicar. Jesús los envía a predicar y a estos 70 no se les da el nombre de apóstoles. Y Él también los envía, pero ya no tienen este nombre específico de apóstoles. Así que, hermanos, creer en estos famosos que se han autodenominado apóstoles, hermanos, eso es una falacia. Eso no es bíblico, ya que solamente hay 12 apóstoles, los cuales el Señor envió. Ahora, hermanos, normalmente cuando se escogen las papas o los tomates, etcétera, siempre es para escoger lo mejor, como les dije antes. Normalmente nosotros escogemos lo mejor. Pero aquí encontramos algo interesante, ya que Jesús escogió a 12, pero hermano, Jesús no escogió a lo mejor. Jesús no escogió a lo mejor, o sea que Él no escogió a las mejores personas para que estuvieran con Él y enviarlas a predicar y que tuvieran esta misión especial, sino que Él escogió a personas, óigame, imperfectas, comunes y corrientes como usted y como yo. Él escogió a personas imperfectas. Él llamó a personas imperfectas para que le sirvan. Él no llamó a personas que fueran perfectas. Hermanos, si yo no sé a usted, pero por lo menos para mí eso es un gran aliciente. Y le doy la gloria a Dios por eso, porque cuando yo me veo y me veo tan imperfecto, tan pecador, delante de Dios digo, Señor, gracias, porque definitivamente tú no llamaste a esa gente perfecta. Porque todos pecamos y fallamos delante de nuestro Dios. Y hermanos, yo quiero que veamos rápidamente a quienes escogió Jesús. Y yo quiero que veamos, hermanos, quiénes eran estas personas a las cuales Jesús llama. Y las llama con esta misión de ir y predicar su palabra, de ir a echar fuera demonios, de ir a sanar enfermos. ¿Quiénes eran estas personas a las cuales Jesús llamó, a las cuales Él escogió? Dice que Él escogió a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Hermanos, Pedro, que es uno de los líderes principales de la iglesia, el apóstol Pedro. Hermanos, pero Pedro era un hombre impulsivo. Pedro no pensaba mucho para actuar, él solamente hacía y hablaba. O sea, Pedro tenía sus cosas. Y vamos a ver dos cosas que muestra la palabra en relación a Pedro. Vamos a ver San Juan 18:10. Dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Aquí es cuando Jesús vienen a llevárselo para ser apresado. Y dice que Pedro inmediatamente cuando ve esto, él saca la espada y él de una vez tira la espada. Hermanos, se dice que le cortó la oreja. Muy probablemente le cortó la oreja porque el otro se quitó.
Porque si Malco no se quita, le apea la cabeza. Ese era el apóstol Pedro. Ese era el hermano Pedro. El hermano Pedro de una vez sacó la espada a querer cortarle la cabeza. Hermanos, a veces nosotros queremos cortarle la cabeza a alguien. Claro, debemos de arrepentirnos y pedir perdón, pero a veces somos así, impulsivos. Al igual que Pedro, ¿a alguien le ha pasado? ¿O no, hermanos? Muy santo usted. Otro ejemplo de lo que era Pedro, vamos a ver Mateo 26, del 72 al 74. Mateo 26, del 72 al 74 dice: pero él negó otra vez con juramento. Aquí es cuando igual ya habían aprendido a Jesús y él va a donde lo tenían ahí, una parte donde se estaban calentando las personas afuera, porque era en la madrugada. Dice, pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Oigan, con juramento juró. No conozco al hombre, o sea que no conocía a Jesús. Un poco después, acercándose en los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó, oigan, a maldecir. El hermanito Pedro empezó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Hermanos, el hermano Pedro no solamente quiso cortarle la cabeza a alguien, sino que él maldijo y juró: yo no lo conozco. O sea, era hasta mentiroso. Y ese fue el líder principal de la iglesia hasta nuestros días, el apóstol Pedro. Y a ese escogió el Señor. Ahora le hago una pregunta: ¿usted lo hubiera escogido? ¿Usted lo hubiera llamado? Probablemente no, ¿verdad? Pero Jesús lo llamó y lo escogió. Encontramos también a Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó. Eso significa como que les dio ¿cómo se llama esto? Un apodo. Y él les puso Boanerges, esto es, hijos del trueno. Oiga, nada más con el apellido que les puso, ¿verdad? Ese es el apellido, porque es que ellos era cuando se me sube el apellido. Entonces les puso Boanerges, hijos del trueno. Y es que tanto Jacobo como Juan eran personas, hermanos, como decimos nosotros popularmente, arrancan sin gasolina. Eran coléricos. Y eso lo vemos en Lucas 9, del 51 al 54. Dice la palabra: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, esto es Jesús, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Versículo 54. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, oigan, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Los hermanitos, como no le permitieron a Jesús ir a hacer el preparativo ahí, entonces le dijeron: Señor, todos espirituales, Señor, ¿qué quieres? Que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma a todos. Los hermanos en Cristo. Y Jesús los reprende por esto. ¿Por qué? Porque ese era el carácter de ellos. Hermano, yo no sé cuántos de nosotros o cuántos de ustedes arrancan sin gasolina. Y hay que reprenderlos. Igual como lo hizo Jesús, porque a veces es: Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Cuando nos enojamos. Pues a estos escogió Jesús también. Dice que él también llamó a Andrés, dice que era un pescador, un trabajo común en Capernaum, una ciudad marítima. O sea, este hombre era común y silvestre, simplemente era un pescador. Pero el Señor lo llamó.
También simplemente siendo un pescador. Eso no lo busque, puede verlo en Marcos 1:16. También llamó a Felipe. Ahora, es interesante porque este Felipe que el Señor llama dice que no tenía bien claro quién era Jesús. Felipe no entendía que Jesús era Dios mismo. A pesar de Felipe haber visto todos los milagros extraordinarios de Jesús, hermano, Felipe no tenía bien claro quién era Jesús. ¿Usted se imagina llamar a alguien a que le sirva? Que usted con usted en una misión especial y él mismo no tenía bien claro quién era Jesús. Eso lo vemos en San Juan 14 del 7 al 11. Dice la palabra: si me conocieres, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Hermano, Felipe había visto todos los milagros extraordinarios de Cristo y aún al final, antes de Jesús ser entregado, después de 3 años de haber caminado con Cristo, todavía él no sabía quién era Jesús. Por lo cual Jesús le dice: si usted no quiere creerme a mí, créeme por las obras. Vea las obras que he hecho. Solo Dios puede hacer esas obras porque el Padre está en mí. Porque Jesús es Dios. Y Felipe, hermanos, era alguien que todavía dudaba. Ahora yo le hago una pregunta. Hermanos, ¿cuántos de nosotros a veces hemos dudado en algún momento en nuestra vida? Yo no sé si usted ha dudado su salvación, que no debería, pero yo no sé cuántos de ustedes han dudado en Cristo en algún momento, de que si realmente Él es el Señor y el Salvador de su vida. Yo no sé si alguna vez han dudado en el llamado que Dios les ha hecho. Pues Felipe fue uno de los que el Señor llamó y él dudó de quién era Jesús. Y eso es parte a veces de la vida cristiana, pero Felipe siguió creyendo en Cristo y aunque a veces dudamos, seguimos creyendo en Cristo. Seguimos confiando en Él. Yo por lo menos, por eso hasta el día de hoy sigo acá, sabiendo que Él me ha llamado y que le sirvo a Él. El Señor también llamó a Bartolomé. Un gran número de teólogos concuerdan que este Bartolomé es el mismo Natanael, amigo de Felipe, que a diferencia de Felipe, Bartolomé o Natanael sí tuvo claro desde el principio quién era Jesús. Eso lo dice San Juan capítulo 1, versos del 45 al 50. San Juan 1 del 45 al 50 dice la palabra: Felipe halló a Natanael y le dijo, este Felipe es el que acabamos de leer, el que no tenía bien claro quién era Jesús. Dice, Felipe halló a Natanael, este Natanael, la mayoría concuerdan que es Bartolomé, y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, y aquí un verdadero israelita en que no hay engaño. Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Y respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondiendo Natanael le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Oigan, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees?
cosas mayores que estas verás. Oigan, cosas mayores que estas verás. Pero este hombre, Bartolomeo Natanael, de una vez creyó y dijo, tú eres el Hijo de Dios. Luego el Señor llama también a Mateo, también conocido como Leví, que era Mateo. Ahora, Leví era un judío, pero era cobrador de impuestos para Roma, por lo cual era odiado y aborrecido por los judíos. Hermanos, pero a pesar de que era odiado y aborrecido por los judíos, Jesús lo llama a que le sirva también. Él llama a un hombre que nadie veía con buenos ojos, y él es llamado por el Señor. Hermanos, Dios va a llamar aún a personas que tal vez los demás no los ven con buenos ojos, porque él no lo veían con buenos ojos, los demás judíos, por ser un cobrador de impuestos. Pero a pesar de eso, Jesús lo llama también al ministerio, entendiendo que el propósito de Dios es que nuestra vida sea cambiada. En este caso, no lo busque, eso está en Marcos 2:14. Pero también Jesús llama a otro llamado Tomás. Y este hombre Tomás fue uno de los que dudó ahora sobre la resurrección de Cristo. Hermanos, ahora Tomás, que es llamado por el Señor, que también estuvo con él, que caminó 3 años viendo los milagros, viendo todo lo que Jesús había hecho, e inclusive cómo Jesús había enseñado, les había dicho a ellos que él iba a resucitar al 3er día, aún así él no creyó. Aún así él no creyó. A pesar de todo esto, él no creyó. Eso lo encontramos en San Juan 20, del 24 al 29. Dice la palabra, pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Esto es la primera vez que Jesús se aparece después de que había resucitado. Dice que Tomás no estaba ahí. Y le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Ahora sí estaba Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, le dice, sino creyente. No seas un incrédulo, Tomás, y no sea un creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. O sea, parece que Tomás hasta este momento entendió quién era Cristo. Y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermanos, otro que Jesús llama y era un incrédulo. Y todavía Jesús hablando todas las cosas, al final este hombre no creía. Aún no creía. Es más, es interesante porque al final Jesús le reprocha la incredulidad a todos. Porque a esos que él había llamado, todos eran incrédulos. Por la dureza del corazón de ellos. Hubo incredulidad y el Señor los llamó y los escogió. El Señor también llama a Jacobo, hijo de Alfeo. Dice que de este no hay mucha referencia. En cuanto a él, solo se conocía como Jacobo el menor. Eso está en Marcos 15:40, no lo busque acá. No hay mucha referencia de este Jacobo que el Señor llama. El Señor también llama a Tadeo. Dice que tampoco hay mucha referencia de él. Lo que se sabe es que su nombre era Judas Leveo. Ese era el nombre de Tadeo. Judas Leveo, quien se llegó a conocer como Tadeo, muy probablemente para diferenciarse de Judas el traidor. Entonces se conoció como Judas Tadeo. Eso lo vemos en Mateo 10:3. Vamos a verlo. Dice la palabra ahí en Mateo capítulo 10 versículo 3, hablando de la elección también, dice así:
Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo. Entonces a este le pusieron por sobrenombre Tadeo. Ahora Jesús también llamó a otro que es Simón el cananista. Y aquí hay algo interesante también, porque dice que también conocido como Simón el celote. No el elote, ¿verdad? Por aquello, el celote. Simón el celote. Dice que los cananistas o los celotes, como mejor se les conocían, era un grupo político y era un tipo de secta que estaban en contra del imperio romano, cuyo fin era vencer a los romanos por medio de las armas, quienes estos eran judíos. O sea, podríamos decirlo así fácilmente, que este Simón, el celote, era uno que estaba entre la chusma. Era uno de esos pandilleros, de esos de los que andan ahí viendo a ver cómo hacen alborotos, cómo hacen revueltas, cómo hacen problemas. Y el Señor lo llama. El Señor llamó a este hombre para que le sirviera también. Y por último, Jesús llama a Judas Iscariote. Hermanos, si hasta aquí hemos visto a todos los que Jesús ha llamado y cómo tenían cosas, cada uno de ellos imperfectas, y podríamos decir fácilmente, ninguno sería un buen candidato para ser llamado para que le sirva a Cristo. Hermanos, ¿cómo podemos entender que Jesús llamara también a este hombre, a Judas Iscariote, el cual realmente su corazón nunca estuvo en Cristo? El cual realmente él nunca quiso volverse a Cristo, ya que más bien Judas se entrega a Cristo por unas cuantas monedas y era el tesorero del Señor. Usted se imagina, hermanos, sabiendo, porque el problema es este, Jesús conocía bien el corazón de cada uno de ellos. Jesús cuando los llama, él sabía quiénes eran. Y Jesús llamó a este hombre, inmediatamente le da la tesorería, le da el dinero, tenga, usted va a manejar las finanzas. Y dice la Biblia que el hombre le metía mano. Y fue llamado por Jesús. Y fue uno de los 12. Fue uno de los que fue a predicar el evangelio. Fue uno de los que fue a echar fuera demonios, a sanar enfermos. Era Judas Iscariote. Por eso, hermanos, esto es importante entenderlo. El hecho de que alguien haga cosas como predicar o orar por alguien y que se sane no es evidencia de nada. Porque aún Judas lo hacía. Pero su corazón nunca estuvo en el Señor. Y fue llamado entre el círculo más cercano de los 12. Fue llamado por Cristo. Vamos a ver Mateo 26 del 14 al 15. De cómo en el Evangelio de Mateo encontramos de cómo especifica lo que hizo Judas en contra de Cristo, el cual fue llamado por Jesús. Mateo 26 del 14 al 15. Dice la palabra: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Oiga, fue a los principales sacerdotes, o sea, no fue ni que lo buscaron, no, él fue. Porque él entendía que todos querían apresar a Jesús. Entonces fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Él llegó y les dijo: ¿qué me dan? Y yo se los doy. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Hermanos, Judas Iscariote se convirtió en uno de los peores traicioneros por unas cuantas monedas de plata. Y es interesante ver que cuando Judas se entrega a Cristo,
Jesús permite que Judas le dé un beso en la mejilla porque eso fue lo que Judas dijo. Al que yo le bese la mejilla, ese es, para que lo agarren. Y el Señor lo escogió. El Señor lo llamó. Ahora yo le pido a Dios de todo mi corazón de que no sea yo un Judas. Pero Dios llamó a Judas. Hermanos, como vemos hasta este momento, Jesús ha llamado o llamó a una serie de personas. Y muy probablemente si usted y yo fuéramos los que estuviéramos ahí sentados y le vemos el currículum de todas estas personas, hubiéramos dicho muy fácilmente, no, yo no voy a llamarlo, yo no voy a tenerlo, mucho menos en mi círculo más cercano. Hermanos, pero Jesús lo hizo, Jesús los llamó a pesar de. Hermanos, muy probablemente también de nosotros muchas personas podrían decir, ¿cómo este es cristiano? ¿Cómo este ahora sigue a Jesús? ¿Cómo a este lo escogió Jesús? A pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestro pecado, hermanos, pero aún así Jesús nos ha llamado, el Señor nos ha llamado y aún para servirle a Él. En medio de nuestras imperfecciones. Pero Jesús nos llamó. Aún siendo pecadores e imperfectos. Y es que, hermanos, a través de la historia bíblica, en la palabra de Dios, vemos cómo Dios siempre ha llamado a personas imperfectas para que le sirvan. Dios siempre ha llamado a personas imperfectas para que le sirvan. Recordemos a Noé. Dios llama a Noé en medio de una generación pecadora, una generación que todo de continuo en su corazón estaba solamente el mal. Y Dios llama a Noé y usa a Noé. Y al final, hermanos, dice la Biblia que Noé se embriaga. Se emborracha. Eso hizo Noé. Noé merecía también haber sido exterminado en el diluvio. Se emborracha. Dios llama a Abraham. Pero encontramos a Abraham donde él miente con respecto a su esposa. Y él dice, es mi hermana, por miedo. Y miente el hombre que se conoce como el padre de la fe. Abraham era un mentiroso, tenía temores y miente con relación a su esposa. ¿Qué podemos decir de Jacob, que era conocido como un engañador? Un sinvergüenza. Alguien que hacía, diríamos nosotros, chanchurro para obtener lo que él quería. Cuando él quiso la primogenitura. Cuando él quiso la bendición de su padre. Ese era Jacob. Y la Biblia dice, a Jacob amé. A pesar de quién era Jacob. ¿Qué podemos decir de Moisés? De cómo Dios lo llama. Y él le dice, Señor, pero yo soy tartamudo, yo no sé ni hablar. ¿Cómo voy a ir yo, Señor, a liberar a tu pueblo si yo no sé hablar? Yo soy tartamudo, hermanos, y créame, cuando yo veo eso, porque yo tal vez no soy tartamudo, pero he sido el ser más, hermanos, con temores, con dudas en mi corazón, en mi vida, y sin embargo Dios me ha llamado a servirle. Dios llama a Moisés. ¿Qué podemos decir de David? Dios llama a David el hombre que el mismo Dios dice tiene el corazón conforme a mi corazón. Pues David fue un adúltero, fue un asesino. Adulteró primeramente con una mujer que no era su esposa y luego para quitarse el tiro manda a matar al esposo de esa mujer. El hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. David. Dios llama a Elías, al profeta Elías, pero dice la Biblia que Elías se desanimó, se deprimió. Y él salió huyendo. Y él se esconde en una cueva huyendo de Jezabel, porque Jezabel dijo que iba a matarlo. Después de ver la gloria de Dios, ver descender fuego, caer del cielo y consumir el holocausto, y él se deprime, se llena de temores. Hermanos, a veces como cristianos vamos a tener temores, vamos a sentir depresión. Eso es parte de la vida y eso no es, hermanos, un problema para servirle a Cristo.
porque ese era Elías. Alguien que se deprimía, alguien que tuvo temor y aún viendo la gloria de Dios. ¿Qué podemos decir de Jonás? Dios le da una misión a Jonás y él sale huyendo en un barco para no hacer lo que Dios le había mandado hacer. Hermanos, Dios llama a este hombre para que vaya y predique la palabra en Nínive. Y él le dice, sí Señor, y agarra y se va para otro lado. ¿Cuántos queremos huir, hermanos, al llamado de Dios? Muchas veces queremos huir a lo que Dios nos ha llamado, a lo que Dios nos ha pedido hacer. Hermanos, cuando a mí Dios me llama al pastoreo, yo me acuerdo que yo no quería. Yo le decía, Señor, yo no quiero esto. Pero al igual que Jonás, tuve que ir y hacer lo que Dios quería. ¿Qué podemos decir del apóstol Pablo? Hermanos, era un hombre religioso. Él perseguía a los cristianos para llevarlos presos y ojalá matarlos. El apóstol Pablo, el que Dios usa en la mayoría ahora del Nuevo Testamento, el apóstol a los gentiles, era un hombre religioso que perseguía personas cristianas. Y Dios lo llama y Dios lo escoge a él para que le sirva. Hermanos, vemos en su palabra claramente de que Dios siempre ha llamado a personas imperfectas para que le sirvan. No personas perfectas, no personas sin defectos, sino personas que tienen o tenían problemas donde Dios empezó a transformar sus vidas. Hermanos, esto debe de hacernos entender que Dios nunca ha escogido a personas perfectas para que le sirvan o para salvación, sino todo lo contrario, personas pecadoras e imperfectas para salvación, para que le sirvamos a Él. Esta es una verdad que nos muestra el apóstol Pablo. Veamos qué dice la palabra en 1 Corintios capítulo 1, versos del 26 al 29. Dice la palabra en 1 Corintios 1, del 26 al 29, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. O sea, Pablo le estaba diciendo a los corintios, véanse en ustedes, analícense, que ustedes no son muy sabios según la carne, no son ni muy poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios. ¿De quién escogió Dios? ¿A quiénes? A lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y de lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermano, Dios escogió a personas imperfectas como usted y como a mí, hermanos, con un simple propósito: que le sirvamos a Él, y que a la hora de servirle a Dios, hermanos, no nos jactemos nosotros y no digamos, es que yo soy muy carga. No como hoy dicen, es que vea cómo Dios me usa. Todo lo contrario. Somos imperfectos, somos pecadores, y la gloria siempre se la debemos de dar al que la merece, a nuestro Señor Jesucristo, porque Dios no escogió a lo más grande, a lo más maravilloso, a los más que tienen intelecto, no, a lo más vil y menospreciado tomó Dios para avergonzar al sabio y al entendido. A eso se escogió Dios. Hermanos, si Dios te ha escogido como a mí, es porque somos viles y menospreciados. Eso somos, viles y menospreciados. No somos gran cosa, porque a veces nos creemos gran cosa. Nos creemos muy cargas. Hermanos, pero si Dios nos ha llamado y nos ha escogido, es porque somos vil y menospreciados. Y eso tomó Dios
Eso fue lo que Dios tomó, eso fue lo que Dios llamó, eso fue lo que Dios escogió. Hermanos, Dios no escoge como nosotros vamos y escogemos el mejor bistec, la mejor porción de pollo, el mejor tomate, la mejor papa. Pero Dios escoge lo que todo el mundo ha desechado. Dios escoge lo que todo el mundo ha desechado. Y Dios lo escoge para que le sirva. Hermanos, esto debe de alentar nuestra fe. Esto debe alentar nuestra fe. Esto debe de fortalecer nuestra vida espiritual, iglesia, para seguir poniendo nuestra mirada en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Pon la mirada en Cristo, por favor. En medio de tus dificultades, en medio de tus imperfecciones, en medio de tus debilidades, pon tu confianza en Cristo. Pon tu fe en Él. Él te ha llamado para salvación. Él te ha escogido y si Dios te llamó, Él te sostendrá. Él estará contigo. Aún así como tú eres. Hermanos, por otro lado, también debemos de entender que a pesar de ser personas pecadoras, que por su gracia hemos sido llamados para ser salvos y servirle a Él, esto no significa que podemos vivir practicando el pecado, ya que estamos llamados a crecer a la estatura de Cristo. Ahora, Él sí es perfecto y sin pecado, pero no nosotros. Pero eso no nos da licencia para yo decir, como David tenía el corazón conforme al corazón de Dios y pecó, adulteró, entonces yo también puedo porque soy imperfecto. Como Pedro sacó la espada para querer cortarle la cabeza a Malco, entonces también yo lo puedo hacer, soy imperfecto. No, mi amado. Estamos llamados a crecer a la estatura de Cristo. Por eso debemos de ir delante de Él, del que es perfecto, del que es poderoso, el que puede cambiar y transformar nuestras vidas. Porque ese mismo David que pecó, luego vemos en el Salmo 51 cómo se arrepiente delante de Dios. Vemos a ese hombre, a Pablo, ahora más bien siendo perseguido en lugar de ser un perseguidor. Porque Cristo llegó a su vida. Hermano, Dios quiere cambiar nuestra vida y para eso debemos de humillar nuestro corazón, reconocer nuestras imperfecciones, reconocer nuestro pecado para acercarnos a Él, reconociendo eso para que Él transforme nuestras vidas. Porque ese mismo Pedro que sacó la espada para cortarle la cabeza, aquel hombre cuenta la historia que dijo, yo no merezco morir igual que mi Señor. Y pidió que le crucificaran cabeza abajo. Había cambiado su actitud. Porque Dios quiere cambiarnos y transformarnos. Y por último, recuerda esto siempre, iglesia. Cuando te sientas desanimado, indigno delante de Dios por haber pecado, recuerda, Cristo te escogió. Él te llamó para darte salvación a pesar de tu pecado e imperfección. Dice su palabra en Proverbios, no lo busque, 24:16, porque aunque 7 veces cae el justo, vuelve a levantarse. Vuelve a levantarse. ¿Y saben por qué se levanta el justo? Porque Dios nos levanta. Porque si Dios es el que nos llamó, si Dios es el que nos escogió, a pesar de nuestra imperfección, Él mismo nos va a levantar. Él nos ayudará. Él nos ayudará. Hasta el día de hoy, Jesús sigue llamando, iglesia, a hombres imperfectos y pecadores para que sean salvos y les sirvan. Hasta el día de hoy, Dios sigue llamando personas imperfectas y pecadores para que sean salvos y para que les sirvan. Hasta el día de hoy. Hermanos, a pesar de nuestras debilidades e imperfecciones, dice Pablo que
El que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará. Hermanos, que Dios nos ayude en esta carrera que tenemos por delante, para llegar al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Aún en medio de nuestras debilidades y de nuestras imperfecciones. Amén, iglesia. Señor, queremos darte gracias. Darte a ti la honra, la gloria y la alabanza, mi Señor, porque solo tú la mereces. Padre, gracias porque a pesar de nuestro pecado y a pesar de nuestras imperfecciones, Señor, tú nos has llamado para salvación. Tú nos has llamado para que te sirvamos, Señor, aún siendo pecadores e imperfectos. Así como hoy nos muestra el Evangelio, tu palabra, de cómo tú llamaste a muchas personas que muy probablemente nosotros mismos hubiéramos descalificado. Pero tú no lo hiciste. Tú los llamaste y fueron parte de los 12. Señor, igualmente hoy, a pesar de nuestras imperfecciones, tú nos has llamado. Y yo en lo personal te doy la gloria y te doy gracias por eso. Porque tú has llamado de lo más vil y menospreciado, Señor, para no jactarnos en tu presencia. Ayúdanos, Dios, a reconocer nuestro pecado, nuestra imperfección, pero para poder madurar y crecer a la estatura de Cristo, como nos enseña tu palabra, oh Dios. Que cuando nos sintamos débiles e imperfectos y pecadores, vayamos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y el oportuno socorro, como nos muestra tu palabra, Señor. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.